Bienvenidos a nuestro devocional en casa 2026, su historia, nuestra historia. Ya hemos recorrido unas cuantas semanas de este devocional. Recuerda que el devocional en casa 2026 es un recorrido por toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, con una mirada que nos ayuda a pensar en la historia que ha contado el Señor a través de su palabra. Ya hemos recorrido varios libros y esta semana llegamos al libro de Jueces. Y para este libro nos acompaña nuestro hermano Ramiro Ramírez. ¿Cómo está, Rami? Muy bien, Alexis, muchas gracias. Qué bendición estar aquí. Y me ha impactado mucho este libro, pero toda la Biblia, ¿no? Sí. Solo que como uno como que se focaliza. Rami, tú sabes que en la mitad de esta agenda hay unos episodios. Y este libro de Jueces es un episodio que nos ayuda a pensar en Israel. Cómo el Señor ha contado su historia a través de Israel también. Rami, para una persona que está recorriendo la Biblia, acompañándonos en este paseo cronológico por toda la Biblia, Jueces, ¿qué significa? Wow, pues es que debe significar mucho, pero digamos que pienso rápidamente en el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11, dice que todas estas historias, y él está hablando del pueblo de Israel en el desierto, pero dice que todas esas historias fueron escritas para que nosotros seamos como advertidos. Entonces yo diría, Jueces es una advertencia. Primero que todo, es una advertencia, pero también Jueces es un recordatorio de la necesidad que tenemos de un rey, de que otro gobierne esta vida, ¿no? A veces tan difícil, tanta incertidumbre, tanta ansiedad, tantos pensamientos intrusivos, recurrentes, tanto futuro, ¿cierto? Entonces yo diría que significan esas dos cosas, Alexis, el asunto de que ahí hay una advertencia, pero también el recordatorio que necesitamos hacernos todo el tiempo, cada mañana, cada momento, de que nosotros necesitamos un rey, otro que gobierne todo, que timonee. Mira barco. Que me haces pensar en eso, que en los libros anteriores, desde Génesis lo vimos, una locura humana por siempre gobernarse, por escoger diferente al destino que Dios nos ha trazado, a los límites que Dios nos ha puesto, al plan que Él trazado. Y lo vemos en Génesis, en Éxodo, en el paso del pueblo de Israel por el desierto, estos 40 años, quienes no pasaron, quienes se quedaron y la generación que se va. Siempre está esa tensión de queremos gobernarnos. Sí. Queremos nosotros decidir. Sí. Lo que tú dijiste no es lo que nosotros necesitamos. Sí. Te equivocaste con tu plan. Sí. No, y me haces pensar en que esa idea de un autogobierno, un autopromocionarme, un autoabastecerme, está muy arraigada en el corazón. Pero también podemos ver en este libro la hecatombe, ¿cierto? De esto de querer reinarse, de querer gobernarse y especialmente de abandonar al Señor. Y el libro tiene como un motivo, no sé si has escuchado esto que en el arte se llama un leitmotiv. Un motivo. Una idea repetitiva. Sí, y la pienso ahora porque en los capítulos del 17 al 21 la idea es, y en Israel no había rey, y entonces cada uno hacía lo que bien le parecía a sus propios ojos, lo repite 4 veces. Y este libro tiene muchos de esos motivos, porque al inicio del capítulo 3 al 16 hay un motivo que vamos a hablar de él ahorita, que desencadena lo que se ha conocido como el ciclo de la apostasía. Pero yo creo que hoy también retumba ese motivo, ese leitmotiv en el corazón de nuestra sociedad y en nuestro corazón todavía como iglesia, y es eso de
Cada uno quiere hacer las cosas como bien le parece, como a su propio parecer, como a sus propios ojos, a su propio concepto, ideas le parece. Entonces sigo insistiendo en que el libro nos tiene todo el tiempo en esa tensión. Vean que necesitan que otro sea el que gobierne. A mí, en esa ya panorama que nos has empezado a pintar, ¿dónde o cómo sucede lo que en este libro se relata, el libro de los jueces? Danos un poquito como de contexto acerca del libro. Sí, este libro sucede justo después de que Josué fallece. Entonces pasaron por todo el desierto con el liderazgo de Moisés, luego entran a la tierra prometida con el liderazgo de Josué, y ahí hay que tomar posesión de esa tierra, que esa idea me parece muy importante también para hoy. ¿Cómo toma uno posesión de eso que Cristo conquistó en la cruz? Porque me detengo ahí un poco en esta reflexión que hacíamos mi esposa y yo. Leímos juntos el libro y conversamos en esto. Y hacíamos esa reflexión, que así como el Señor les dice en el capítulo 2:1, lo vamos a ver, ustedes tenían que haber expulsado a todos estos pueblos, porque eso es lo que yo decreté, pero ustedes no lo hicieron. Y ahí se fue perdiendo este pueblo. Entonces, digo que nosotros hoy también nos pasa eso, no estamos como tomando. Y sí, yo sé que tiene de pronto una idea muy... Una carga muy imperialista. Sí, de conquistar. Pero creo que espiritualmente sí estamos llamados. El apóstol Pablo dice, por ejemplo, en el libro de los Gálatas y en el libro de Romanos, hagan morir. Es decir, un texto que recordábamos mucho, mi esposa y yo, era Colosenses 1:13, que Él los libró del dominio de las tinieblas y los trasladó al reino de su Hijo. Y entonces luego en el capítulo 3 el apóstol Pablo le dice a estas iglesias de Colosas, entonces si han sido trasladados, vivan así. Es como... Conquisten eso sí, que Dios ya ha hecho. Y entonces, la tarea que ahora tienen que completar, porque Josué no logró completar la tarea de conquistar y tomar posesión de la tierra prometida. Él muere, pero las demás tribus quedan con esa tarea. Ustedes tienen que ir a conquistar lo que el Señor ya les entregó. Eso no significa que no van a tener que pelear, solo que la victoria ya está asegurada. Lo que nos pasa hoy con el pecado, ¿no? Es decir, no significa que no tienes que pelear, no significa que no tienes que mortificar la carne, solo que al hacerlo, la gracia del Señor, el poder en la tercera persona de la Trinidad se nos asegura para pelear esto. Entonces este libro inicia con ese llamado. Josué... Hablaste como de 2 segmentos, como sí, hasta el 16 sí, y luego el 17 en adelante. Sí, nosotros creo que una división bien interesante sería los capítulos 1, 2 y 3. Pero en el versículo 17 del capítulo 3 arranca lo que se conoce como el ciclo de la apostasía hasta el capítulo 16. Luego capítulos 17 al 21 son unas historias, ya no son los jueces que están ahí, son unas historias que creo que son climáticas, porque esas historias lo que dicen es, ya pasó los jueces, ahora estas historias lo que nos muestran es, miren hasta dónde se puede llegar por abandonar al Señor, por no tomar lo que Él nos ha llamado, por no hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, pero también por el asunto de la idolatría. Este pueblo tiene ese asunto de la idolatría, que es amar otras cosas y abandonar a su Dios y el pacto que Dios estableció con ellos. Entonces no sé si, hablé de muchas cosas, pero no sé si intenté esbozar un poquito como un que panorama. Vamos entendiendo este libro donde se sitúa, sí, porque la idea de quienes nos escuchan y nos ven es que podamos ir tejiendo esa historia. Y ya sabemos que venimos Génesis, Éxodo y todo lo que sucede en Pentateuco, en el desierto, y luego la salida, que es lo que decías del libro de Josué, y ya ahora estamos en Jueces. Sí. Sí, entonces en Jueces ya estamos en la tierra prometida, ya algunas tribus se han establecido. Por ejemplo, si recuerdan la historia de Caleb,
que Caleb le pide, dame esa montaña que yo voy allá, como en la zona montañosa de Efraín, y Josué le dice, listo. Y entonces aquí ya vemos en Jueces capítulo 1, donde Caleb ya ha conquistado esto, y los demás tienen esa misión, cada uno ir a conquistar ese terreno que falta. Rami, aquí cómo podemos visualizar como personajes. Sí. ¿Quiénes resaltan ahí? ¿Conocidos, no conocidos? Cuéntanos un poquito de eso. Es muy interesante porque uno, cuando lee estábamos leyendo esto, decíamos, si hay personajes que saltan más en la historia, sí, es cierto. Sí. Bueno, pensábamos que un personaje muy famoso es Gedeón, por aquello de las pruebas que le pone, el vellón que le pone al Señor. Creo que Débora es famosa. Débora es famosa porque es la única mujer juez. Muy interesante. Sí. Y a mí me pareció famosa porque en el capítulo 5 tiene un poema, una canción hermosísima que ella levanta para adorar al Señor. Y pensé como, wow, deberíamos juntos estudiar y orar con este poema que Débora levanta al Señor. Pero creo sin duda que hay uno muy famoso, Sansón, ¿no? O sea, uno yo creo que conoce primero la historia de Sansón y después lo sitúa en el libro de Jueces. Eso te iba a decir, creo que muchas personas dicen, sí, yo sé qué pasó con Sansón, sí, quién es, cabello largo, que le cortaban el pelo, pero pocas personas saben que está situado en el libro de los Jueces. Sí, sí, y que el narrador, el autor de este libro, que entre otras algunos se lo atribuyen a Samuel, porque dicen que lo que está haciendo Jueces también es preparando para una monarquía. Entonces dicen que Samuel escribe este libro, estas historias, las recopila y las escribe más o menos en el reinado que inicia de David, porque una vez manita advertirles, mire, así vivíamos sin rey, ahora que el Dios nos ha dado un rey conforme a su corazón, pues estemos atentos de no desviarnos. Pero volviendo al tema de Sansón, es que el autor le dedica desde el capítulo 13 hasta el 16. Uno dice, bueno, él quiso que esto fuera importante. Contarlo a detalle. Sí, él quiso que eso que fuera importante. Entonces yo pensaría que esos tres personajes son muy, muy relevantes. Otoniel, que es el primero, que es el yerno de Caleb, o sea, uno dice, es como el que se casa con la hija del pastor, pues, que tiene que resultar con alguna cosita, pues, por ahí. Sí, yo diría que esos personajes, bueno, también tendríamos que decir, yo no sé, Alexis, que hay historias bastante como crudas, yo no sé, como que uno puede decir, no sé si apto para todos los niños, habría que contárselas de una manera, porque hay historias muy gráficas en este libro también. Y ¿cuál es ese ciclo que se repite varias veces que nos muestra parte de estas historias? Por ejemplo, que Sansón es una de ellas. Sí, se conoce como el ciclo de la apostasía, que en el capítulo 2, si te parece, podemos revisarlo, porque el capítulo 2, en los versículos del 1 al 4, es como el motivo que nos va a ir señalando cómo se inicia el ciclo. Si quieres lo leo. Sí, listo, dale, sí, me parece buena idea. Y tú nos explicas. Sí. Jueces 2, del 1 al 4. Sí. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas, yo los saqué a ustedes de Egipto y los conduje a la tierra que había prometido a sus padres y les dije, jamás quebrantaré mi pacto con ustedes y en cuanto a ustedes, no harán pacto con los habitantes de esta tierra, sus altares derribarán, pero no me han obedecido. ¿Qué es esto que han hecho? Por lo cual también dije, no los echaré de delante de ustedes, sino que serán como espinas en su costado, y sus dioses les serán lazo para ustedes. Cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los israelitas, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron a aquel lugar Boquim, y allí ofrecieron sacrificio al Señor. Sí, este es como una introducción a todo el libro, porque es como el llamado que Dios le hace, y es, yo los traje aquí, a esta tierra, yo los conduje aquí, yo les había prometido, y esto nos conecta con un asunto muy importante que debemos ver en este libro, y es el asunto del pacto.
Es decir, Dios entra en un pacto con la humanidad porque la humanidad necesita redención. Y por más que vemos aquí estos personajes fallando, esta sociedad fallando, prostituyéndose, es el término que utiliza muy fuerte, me parece, Dios sigue fiel a su pacto. Es decir, lo que Él decretó, lo que Él dijo que pasaría, Él lo va a llevar a cabo, pese a todo el desastre, el deterioro moral, social, teológico que este libro nos cuenta. Entonces, esta introducción, este llamado que hace el ángel del Señor, va desencadenando lo que se conoce como el ciclo. Entonces, cada ciclo inicia con esta acusación: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y ahí inicia un ciclo de ellos se prostituyen, ellos abandonan al Señor, se van tras otros dioses. Se van tras otros dioses, vienen alguien y los oprime, ellos claman al Señor, ese es el ciclo. Entonces abandonan al Señor, luego son oprimidos, luego ellos claman al Señor y el Señor les levanta un juez y los libera y hay paz. Ese es el ciclo, se va a repetir. Y no sé si cómo lo piensas tú, pero yo siempre quiero traerlo como al hoy. Sí. Y a veces eso no requiere su proceso, pero siempre pienso hoy cuando acompañamos en el Ministerio de la Consejería hermanos, yo también he estado ahí, donde uno está en unos pecados cíclicos. Y entonces el Señor me perdonó y yo ahora sí lo voy a lograr. Y el ciclo se repite y otra vez. Y me hace pensar mucho en esto. Entonces desvía uno la mirada del Señor. Sí. Se desordena. Se desordena. Luego cuando ve todo el caos, sí, pide ayuda de nuevo. Y el Señor viene y lo ayuda. Pero este ciclo causa, yo creo que el ciclo está ahí porque se repite 7 veces. 7 veces inicia el ciclo con hicieron lo malo delante del Señor, en el 3:7. Y entonces viene una opresión y el Señor levanta un libertador que es Otoniel. Luego viene en el 3:12, volvieron a hacer lo malo delante del Señor, ahora son los moabitas quienes vienen y los oprimen y Ahot es el que los libera. Luego no siempre sigue el ciclo, pero se repite 7 veces porque luego Sangar es el otro juez que los libera. Pero ellos no inicia así. Luego en el 4:1 el ciclo es igual y tiene ese motivo. Los israelitas volvieron a hacer lo malo, volvieron otra vez. Luego entonces el Señor les levanta ahora. Ellos clamaron al Señor en el 4:3 y el Señor les levanta a Débora y a Barak, ¿cierto? Que ahí quiero detenerme porque ahí hay 2 mujeres que son las protagonistas, ¿no? Ahí es Débora, que es la jueza, pero ahí hay una mujer que se llama Jael, y ella es la que finalmente asesina a este que se llama Sísera y los libera. Luego en el 6:1 el ciclo es igual, los israelitas hicieron lo malo, ahora son los madianitas que vienen, los oprimen, ellos claman al Señor en el 6:6 y ahora es Gedeón el que los libera. Luego en el 8:33 es lo mismo, se prostituyeron tras los Baales. Y este 8 es bien interesante porque yo digo que en el capítulo 8 y 9 el juez es Dios. Porque no se levanta un juez, sino que es Abimelech el que de entre ellos mismos los oprime ahora. Y ellos no claman al Señor, pero Dios finalmente dice el capítulo 9 al final, como en el 22, que entonces así Dios castigó a Abimelech por haberlos oprimido y haber obrado mal. Entonces yo dije, bueno, en el capítulo 8 entonces Dios es el juez. Sí. Bueno, y el ciclo, voy en los últimos 2 ciclos son en el capítulo 10, los israelitas volvieron a hacer lo malo. Y esta vez es Jefté el que los libera, los oprime los amonitas. Y en el capítulo 13 los israelitas volvieron a hacer lo malo. Y esta vez es el que los libera es Sansón, pero a costas de él mismo. Y no hay como un clamor del pueblo, sino un clamor personal de Sansón en el último capítulo, en el 16. Señor, dame fuerzas otra vez para yo vengarme. Rami, ¿cómo mirar este libro? Es muy extenso para darlo aquí completamente en 20 minutos, pero pensemos un poco en cómo este libro nos apunta a nuestro Señor.
a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Sí, yo creo que es importante. Porque, perdón Sí, que sí. te interrumpa, porque aquí pensando en este ciclo que no para, está hablando de lo que muy al inicio decías, y es la necesidad de alguien que nos gobierne. Sí, sí. Yo creo que justo este motivo de ellos hicieron lo malo ante el Señor, volvieron a hacer lo malo ante el Señor, es como necesitamos que un rey venga y gobierne, y que ese rey no sea corrupto. Porque lo que pasa también es que Dios les levanta a un juez, ¿cierto? Los jueces no son como los jueces de hoy que hacen justicia, sino que eran como líderes militares que se levantaban, el Señor les levantaba para ellos. Y pensaba que finalmente estos se corrompieron, es decir, por ejemplo, Gedeón, uno puede ver la fe tan frágil que tiene Gedeón, o uno puede ver a Sansón tan corrupto moralmente, como tan contradictorio, porque es un hombre que es llamado Nazareo, o sea, apartado para el Señor, pero él no vive para el Señor, sino que vive para sí. Entonces necesitamos un rey que no se corrompa con la maldad de nuestro corazón y la maldad de sus súbditos. Necesitamos un rey que sea fiel, que sea firme en la casa del Señor, como dice Hebreos sobre Jesucristo. Pero también necesitamos un rey que gobierne con justicia, no con injusticia, no con favoritos. Y también necesitamos un rey que venza a nuestros enemigos. Y eso es lo que hace Jesús, vencer el enemigo que nosotros no podemos vencer, que es el pecado y la muerte. Termino con esto, Colosenses 2:15, dice que Él los despojó en la cruz, despojó los poderes y las autoridades en la cruz. Y entonces necesitábamos ese rey que venciera definitivamente al enemigo de nuestras almas, que es el pecado y la muerte. Uy, bueno, esto es una invitación también para que durante toda esta semana puedan leer el libro, para que las personas que nos escuchan, ya saben que los devocionales son cortos para dar un estudio como estos libros se merecen. Sí, sí. Porque de hecho, pues, podríamos gastarnos años de la vida estudiando un libro como estos a profundidad. Pero gracias, Rami, por darnos esta introducción tan nutrida. Sí, no, pues como tú dices, uno se queda como con ganas de más, ¿no? De contarles más, pero que animarlos a toda la iglesia y toda la audiencia a que escuchen este libro mientras van al trabajo, mientras van en su vehículo, mientras hacen aseo a la casa. Sí. Mi esposa y yo lo escuchábamos mientras estábamos organizando, limpiando, lavando platos, y luego nos sentábamos a conversar. Escucharlo es maravilloso, porque de todas formas es la palabra del Señor en nosotros. Así es. Bueno, hemos llegado al final de este devocional del día de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros. Te invitamos a que te suscribas al canal si no estás suscrito, que también dejes comentarios, preguntas o peticiones, y que compartas este video con alguna persona. Sin duda la palabra del Señor a todos tiene algo que hablarnos, que decirnos y que transformar. Gracias, Rami, gracias a todos, y nos vemos en un siguiente episodio del Libro de Jueces. Bendiciones.